Iván Carolina. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 13:40, 20 minutos para las 2 de la tarde. Fíjese que 4 de cada 10 consumidores no obtiene respuesta satisfactoria o no obtiene respuesta alguna cuando reclama por algún servicio o producto deficiente. Esto según un estudio entregado hoy por el CERNAC. Alfonso Concha nos cuenta más detalles. Alfonso. ¿Cómo estás, Iván? El año pasado, solo como un ejemplo y una cifra para partir de esta información, reclamaron 311.000 consumidores y ellos, tú lo decías, no obtuvo respuesta o no le acogieron su reclamo a un 40%. Y eso nos pone en una situación de alerta y por lo tanto el Ministerio de Economía, el CERNAC, incluso hoy participó el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, están en antecedente de esto y bueno, quieren mejorar este tipo de índice. Pareciera que no hay una cultura de responder a los reclamos, no hay una obligación, dicha sea de paso, y eso también te debería cambiar. Estamos con el ministro de Economía para conversar de este tema, ministro, porque es bien alto el índice. Uno piensa que hay cierta conciencia de responder a los reclamos de los consumidores, pero este ranking, que se llama ranking proveedor no responde. Muchas gracias, ministro. Bueno, en este caso nos demuestra lo contrario. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hemos dicho desde un principio, dijimos, mire, acá tenemos, por ejemplo, en este caso 120.000 casos, cerca de 120.000 casos en donde el proveedor no responde o no acoge. Y tenemos 120.000 consumidores que básicamente quedan sin ninguna respuesta y tienen que iniciar su propio camino, solo, sin ningún apoyo. Por ejemplo, si quisieran seguir alguna instancia superior, ir a un juzgado a presentar una causa contra un proveedor que va a aparecer con su abogado, usted va a estar solo. O sea, acá básicamente lo que nos demuestra es que tenemos una institucionalidad que tenemos que mejorar, porque el CERNAC hoy día básicamente lo que hace es entregarle este reclamo a los proveedores y esperar que responda. Pero si no responde, no tiene ninguna facultad para exigir la respuesta o para llevar, por ejemplo, o generar una multa en caso de no respuesta. Eso es lo que queremos cambiar con la ley que presentamos al Congreso de fortalecimiento del CERNAC, el tener una institución que efectivamente pueda hacer velar por los consumidores. Para dejarlo muy claro y de plano, no hay obligación. O sea, si uno va a reclamar a la empresa, no hay obligación de que responda. No hay obligación y lo que ocurre es que el CERNAC lo que hace es mediar entre consumidores y proveedores. Les pone los antecedentes a la disposición de los proveedores, pero el proveedor responde si quiere. En estos casos tenemos un porcentaje no menor de casos en cual no responde y en otras no acoge. Y ahí, ¿cuál es el camino que puede seguir un consumidor? El consumidor puede ir a un juzgado de policía local, pero va a un juzgado de policía local y él mismo tiene que presentar la prueba, tiene que pagar por las notificaciones a los distintos actores y después se enfrenta en ese juzgado de policía local con el proveedor y su abogado. O sea, en el peor de los mundos. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que básicamente un porcentaje menor de esos 120.000 consumidores vaya al juzgado de policía local. El año 2012, 11.000 solamente de 140.000 consumidores que no le respondieron o no le acogieron su reclamo fueron a la juzgada de policía local. Ministro, estamos hablando, en el desglose de estas empresas, de empresas relacionadas con el retail, con el transporte y con las telecomunicaciones, es decir, en el contacto más directo con sus clientes. Absolutamente. ¿Eso no incrementa la tasa al menos de recoger los reclamos? Tenemos que los sectores que tú mencionas, los sectores del retail, de las telecomunicaciones, del transporte, que son sectores además con la gente interactúa diariamente. O sea, estamos hablando de relaciones comerciales que ocurren diariamente, en los cuales tienen los más altos niveles de no respuesta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer nuevamente como desafío es generar una institucionalidad en donde los proveedores tengan que responder frente a este tipo de situaciones. Y para eso tenemos que fortalecer la capacidad de fiscalizar, de multar, de sancionar. Esa es la nueva ley, eso es lo que va a mejorar la institucionalidad del CERNAC. En la pauta de hoy, cuando nos entrega esta información, ministro, usted entrega estos 311.000 testimonios de consumidores al presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Fachain. Él lo va a recibir. ¿Qué tipo de institucionalidad nueva va a tener el CERNAC? ¿Qué tipo de fiscalización nueva va a tener el CERNAC? Porque pareciera que ahora no tiene nada. ¿Cómo debería cambiar la visión que tenemos nosotros del CERNAC? Lo que nosotros necesitamos es un CERNAC que no sea un mero mediador en estos casos, y sino que sea una institucionalidad que pueda fiscalizar, o sea, que efectivamente se cumplan los derechos de los consumidores, multar a las empresas que no cumplen con esos derechos de los consumidores y en tercer lugar, sancionar el caso de que, por ejemplo, un proveedor no le haya entregado lo que le dijo a un consumidor que le iba a entregar. Todo eso es fundamental para poder tener mejores relaciones comerciales. Si esto también es muy importante para tener un marco en donde todos sintamos que somos tratados de manera justa. Eso es lo que mejora los mercados, eso es lo que mejora la convivencia. Así que acá lo que queremos es un CERNAC independiente, un CERNAC con una mirada de largo plazo, pero que tenga esas facultades básicas para poder proteger a los consumidores. ¿Una pregunta de tuyo, ministro? Sí, ministro, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ministro, hay algunos que critican, no cabe duda que hay que
hacer un poco más simétrica la relación entre las empresas y los consumidores. Eso está fuera de discusión. El punto es que hay algunos que critican el proyecto del gobierno para fortalecer el CERNAC porque dicen que lo convierte en una institución que puede interpretar la ley, que puede ejecutarla por la vía de las multas y todo eso. En la idea del gobierno, ¿a qué se debería parecer el CERNAC? ¿A qué otra institución? ¿A impuestos internos? ¿A una superintendencia? ¿De qué manera, a qué tipo de poderes podría tener el CERNAC de manera que funcione correctamente y de manera justa también para las empresas? Efectivamente, acá nosotros lo que estamos proponiendo es una institucionalidad que tiene atribuciones como por ejemplo las que tiene la superintendencia. Hoy día la superintendencia de valores puede por ejemplo multar y sancionar a los infractores de la ley de valores. Lo que nosotros estamos haciendo acá es dándole al CERNAC esa posibilidad y lo estamos haciendo con el debido proceso. O sea, aquellos proveedores que sientan, por ejemplo, que no fueron tratados de manera justa, pueden recurrir a los tribunales y van a existir todos los debidos procesos. Entonces, acá estamos de nuevo generando una institucionalidad que busca ser una institucionalidad además de largo plazo, con un proceso de remoción, de nombramiento del director del CERNAC que tiene estándares incluso más elevados que los del Fiscal Nacional Económico. O sea, una institucionalidad de nuevo preocupada de la protección de los derechos de los consumidores, que a todos los actores del mercado le tiene que dar la tranquilidad de que van a ser tratados de manera adecuada. Pero tal como lo decías tú, con una relación mucho más simétrica de lo que tenemos hoy día en los mercados. Yo sé que hay una discusión legislativa pendiente, ministro, pero ¿qué será? ¿Ponerle un plazo máximo a las empresas para que respondan? Si no, se les multa. ¿Eso es más o menos la idea de darle más atribución al CERNAC? Bueno, lo primero es que el CERNAC tenga la posibilidad de exigirle a los proveedores que respondan, exigirle que presenten cuáles son sus descargos, y en caso de que esos descargos no correspondan o que no sean lo razonable en dirección con la ley de los consumidores, el que los pueda sancionar. Y de esa forma vamos a tener de nuevo la posibilidad de recomponer las relaciones de los consumidores y los proveedores, que es algo también muy importante, pero que sabemos muy bien, y todos lo tenemos muy claro, que hoy día son percibidas como relaciones asimétricas, en donde en algunos casos se han producido abusos significativos. Por eso, para tener una mejor relación entre consumidores y proveedores, esta institucionalidad del CERNAC es tan importante. ¿Ministro? Sí, quisiera preguntarle a usted, la economía está haciendo noticia desde muchos ámbitos, ¿no?, en este momento en nuestro país, y quisiera preguntarle como secretario de Estado de la presidenta Bachelet, ¿qué le parecen estas declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, que habla de falta de decisión política y de pantalones en temas de inversión pública? ¿Qué opina usted de eso? Nosotros hemos presentado un proyecto, un plan en materia de infraestructura que es uno de los planes más importantes de los últimos 20 años. Un plan que compromete 28.000 millones de dólares en infraestructura, de los cuales cerca de 10.000 corresponden a materias de concesiones. Acá tenemos un compromiso con no solo con el recuperar el ritmo de nuestra economía en el corto plazo, o sea, recuperarnos de la desaceleración, sino también con generar las condiciones para el crecimiento de mediano y largo plazo. Porque mejor infraestructura es más inversión privada. ¿Son injustas las críticas del expresidente Lagos, entonces? Entonces, me parece que todos acá tenemos nuestro derecho a dar nuestras opiniones. Nosotros, de nuevo, le respondemos desde lo que son nuestras acciones, desde lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo acá es plantear un plan de desarrollo de infraestructura que es muy significativo, que avanza a generar esas condiciones para más inversión privada, para más desarrollo productivo, para más inclusividad de nuestras regiones. Así que vamos a estar trabajando en eso. Cuando usted dice, perdón, Sí, Alfonso, ministro, cuando usted dice, sí, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, en el caso de los expresidentes, la moneda ha tenido un criterio. Se lo dijo al presidente Piñera, al expresidente Piñera la semana pasada, le pidieron tino y prudencia, se lo pidió el ministro del Interior. ¿No tienen los expresidentes un estatus distinto en términos de el derecho a dar su opinión? Mire, yo estuve ayer cuando el presidente Lagos dio sus opiniones, y lo que él fue plantear un desafío de largo plazo del país, un país país que queremos construir, y yo creo que eso es importante, la discusión de cuál es el país que queremos construir, una visión de largo plazo, una visión constructiva en donde todos tengamos que avanzar. Eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno, y por eso también hemos implementado una serie de otras políticas que nos permiten enfrentar la desaceleración de la economía, como por ejemplo la capitalización de Codelco, pero que al mismo tiempo nos permiten sentar las bases para un crecimiento más sostenible de nuestra economía, menos sujeto a los vaivenes, por ejemplo, del precio del cobre. Ministro, dos preguntas muy breves al finalizar. Primero, el crecimiento, proyección que usted realiza, porque ya los analistas han bajado en 2 puntos el crecimiento de nuestro país, llegando a 2.5. ¿Está en sintonía con lo que usted cree? Bueno, lo que hemos dicho y lo que dijimos desde un momento, recibimos una economía desacelerada. Las estimaciones los datos que hemos visto son datos que están por debajo de lo que esperaban los distintos agentes. Algo que de alguna u otra forma también es
consistente con lo que hemos visto en otras economías. La economía peruana, que había sido una economía que había tenido un alto crecimiento, 6%, hoy día está creciendo en la primera mitad del año 3%. O sea, este ciclo ha sido un ciclo que ha afectado a todas esas economías que se vieron fortalecidas por los precios de los commodities en el pasado. Perfecto. Y muy en sintonía también con lo que partíamos conversando, ministro. Si calculo bien, hoy se cumplieron los 10 días hábiles para que el metro respondiera de oficio a lo que ocurrió con la primera de las fallas, la de la fisura. ¿Respondió el metro? ¿Ya tienen ustedes al menos un preinforme ya? Bueno, no tengo la información, el director del CERNAC ahora le preguntaremos, pero efectivamente, de nuevo, acá lo que tenemos que tener es, de nuevo, la construcción de relaciones de confianza con los consumidores, y en eso el que el metro responda, no me cabe ninguna duda que lo va a hacer, y le explica al CERNAC las condiciones, es fundamental. Ministro, le agradezco su tiempo. Eran dos temas, yo sé que me estaban apurando, pero disculpen, eran dos temas que le tenía que hacer, le tenía que preguntar al ministro, sobre todo lo del metro, porque hoy día justo me parece se cumplen los 10 días hábiles para que responda el metro a este oficio que pidió el Ministerio de Economía y el CERNAC en su momento. El estrictísimo calendario de Alfonso Concha sacándole el jugo al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Muchas gracias al ministro, gracias a ti, Alfonso. Buenas tardes. Chao, buen día. Avanzamos ahora en Tele 13 tarde con información policial. Ha habido una serie de hechos de sangre en las últimas horas.